fever, fever, fever. Have I told you lately that I love you? Did I tell you once again somehow? Have I told with all my heart and soul I adore you, oh darling, I'm telling you now. Have I told you lately when I'm sleeping? Every dream I dream as you somehow. Have I told you ever much so long when you're not with me, oh darling? Por favor de tomar sus asientos por respeto a los conferencistas. Creo que debemos empezar. Buenas tardes. Nuestro primer conferencista será Scott Becker, quien es director de la Oficina de Estructuras del Departamento de Transporte de Wisconsin. Esta oficina supervisa el programa, la política, el diseño, el mantenimiento y la administración de 15,000 puentes de transporte y estructuras auxiliares de su estado. Scott se desempeña como ingeniero de puentes, representante del Estado en el Comité AASHTO sobre puentes y estructuras. Él ha estado en el Departamento de Transporte, conocido en sus siglas en inglés DOT, durante 24 años. Cuenta con licenciatura y maestría en Ingeniería Civil por la Universidad de Wisconsin-Madison. Recibámoslo, por favor. Buenos tardes. I hope that's close. Good afternoon. I'd like to talk to you today about something that we're pretty excited about. I'm having some issues here. Here's an overview of the presentation I'd like to share with you. I'd like to talk about our state bridge inventory. Gas. Tenemos un programa de fortalecimiento de puentes en Wisconsin. Si no ubican Wisconsin, bueno, está aquí, bien conocido por los empacadores de Green Bay, que estoy seguro que ustedes los conocen, al igual que el buen queso y la buena cerveza que tenemos allí.
Una de nuestras ciudades más importantes es la ciudad de Milwaukee. Milwaukee, Madison y Green Bay son las 3 ciudades más importantes de Wisconsin. Bueno, nosotros tenemos mucho que hacer en el mantenimiento de los puentes por parte del Departamento de Transporte, DOT. Tenemos un total de 14.116 puentes, de los cuales 5.000 son propiedad del Estado. Están clasificados por tipos. La mayoría de ellos son estructuras con losas de concreto, son estructuras, casi todas ellas de concreto. Nosotros procuramos mantenernos alejados de lo que es las estructuras metálicas. Por otro lado, tenemos muchos puentes pequeños, casi 9.000 de ellos son de losas de concreto, aunque tenemos algunos puentes verticales. Y quiero platicar acerca de la edad de estos puentes. La edad de la mayoría de estos puentes en promedio tienen 33 años, pero muchos de ellos están más de 33, pero el 3% de ellos, de propiedad del Estado, tienen más de 60 años. Y bueno, tal y como hablo acerca de ese programa de fortalecimiento de los puentes, me refiero precisamente a eso. La condición de los puentes, la mayoría de ellos, los puentes estatales, se encuentran en buenas condiciones. Solamente el 3% de esos puentes no están en buenas condiciones. Y hay que recordar que el 10% de esos puentes son muy importantes. Si ustedes están familiarizados con el clima de Wisconsin, tenemos muchos problemas climatológicos en el sentido de que las temperaturas se mantienen por bajo cero a muchos meses del año y hay nieve en todo momento. Y bueno, quiero hablar acerca de estos puentes que tienen determinadas cargas. Estos puentes que se encuentran para uso de, por ejemplo, de las personas que transportan madera, ¿no? Y para uso interno. El 44 de estos puentes que son propiedad del Estado manejan este tipo de puentes para carga, puentes de cargas para vehículos especiales de transporte. ¿Y qué factores son aquellos que afectan la capacidad de carga de un puente? Yo quiero también hablar acerca del tema del peso legal autorizado para el transporte de carga. Estos valores han cambiado. Tal y como lo mencioné anteriormente, Wisconsin enfrenta el deterioro de muchísimos puentes. ¿Por qué? Por las cuestiones ambientales que les mencionaba. Hay un nivel de corrosión bastante alto. Pero quiero platicarles acerca de esta capacidad de carga que soportan los puentes y la cantidad de carga permisible en los vehículos de transporte de cargas especial. Entonces, ¿cómo podemos establecer cuál de estos vehículos puede realmente pasar arriba de uno de estos puentes que ya representa o presenta más bien un cierto grado de deterioro en su estructura? Nosotros proporcionamos un estándar para controlar el espacio, los números de ejes y el peso de estos vehículos, y marcamos en los puentes cuáles o hasta qué nivel y cuántos ejes sí pueden pasar y cuáles no. Muchos de estos puentes que fueron construidos hace más de 50 años estaban diseñados para vehículos de carga con cargas no tan grandes como se manejan ahora, que son hasta trailers de doble remolque. Antes eran simples camionetas tipo pick-up con una pequeña estacas en la parte posterior.
En la edad promedio de nuestros puentes son de más de 50 años o son antes del 67. Tenemos los que son propiedad del Estado, tienen un promedio de 34 años y estamos hablando de 1.246 puentes. Y por otro lado tenemos los de propiedad local de las comunidades o de los municipios que tienen promedio de 40 años. Es requisito que todos los propietarios actualicen, me refiero a los propietarios de puentes y a los responsables más bien de darles un mantenimiento, deberán de actualizar en base a los cambios de las especificaciones en las estructuras y se deberán realizar algunos cálculos adecuados para conocer la carga. Recordemos que no todos los puentes pueden soportar otro tipo de cargas y para ello nosotros ponemos señalamientos. La mayoría de estos señalamientos están al inicio del puente en ambos lados y por cuestiones de seguridad, bueno, esto no es en Wisconsin, esto es en el estado de Iowa, pero como pueden ver en esta imagen, un puente que soportaba 3 toneladas y resulta que no soportó el peso del camión a pesar de que era de menos de 3 toneladas, fallando en la forma en que lo vimos. Obviamente son cruces de arroyos y riachuelos que no representan una mayor profundidad, pero son importantes para la comunicación interestatal. Y nosotros tenemos que analizar los efectos de los esfuerzos. Los vehículos modernos, que son vehículos que vemos continuamente, nosotros tenemos que conocer la capacidad, el peso de cada uno y correlacionarlo con la capacidad de carga de cada uno de los puentes. Estos son los vehículos típicos que nosotros tenemos registrados en el paso de nuestros puentes. Tenemos diferentes puentes que soportan estas cargas de pesos especiales para poder reducir el peso legal de estos vehículos. Los puentes locales que tenemos, necesitamos conocer la condición y la capacidad de diseño de estos puentes. Lo que hicimos debido a la cantidad de puentes es agruparlos. Primero que nada, los clasificamos. De hecho, se hicieron 14.500 cálculos de ingeniería para poder realizar la clasificación de los mismos. Y se realizó un primer grupo que se conoció como un trabajo de revisión administrativa. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos de estos puentes tenían unos letreros que ni siquiera aplicaban ya en la actualidad para la capacidad de carga para la que fue diseñado el puente. Entonces ahí tuvimos que quitar algunos letreros, ahorrando, aunque no lo crean, una cantidad significativa. Tenemos otro, que es el grupo C, que son en condiciones de rehabilitación y reparación. Estamos hablando de 141 puentes. Y por otro lado tenemos el grupo D, que es para reemplazo. Estos son puentes que tuvieron a la actualidad tienen una muy grande deterioro por el uso y por los años de servicio, ¿no? Y por eso nosotros hemos tenido algunos puentes pequeños que fueron agrupados aquí, que nosotros incluimos en un programa de reforzamiento, de tal forma de que se quitaran estos pequeños puentes que nada más eran simples pasos. Quedó entonces la clasificación de los puentes en la siguiente. Tenemos puentes de madera, tenemos puentes de concreto, puentes de acero, es decir, puentes metálicos, y muchos de ellos no tienen factibilidad de ser reparados, y otros
la mayoría de ellos que están en el bloque azul son puentes de madera. Es un puente que en la parte superior tienen literalmente unas tablas. También estamos hablando de algunas de estas losas de madera que tienen que ser reemplazadas. Y también tenemos estos puentes que simplemente son apernados. Tienen una sección de pernos en los lados y la condición de ellos también se tiene que analizar. Ellos están dentro del bloque de rehabilitación. Y tenemos un clúster, un conglomerado de puentes que son clasificados dentro del mismo bloque. Tenemos los puentes de concreto, de losa de concreto, que utilizaron una tecnología de FRP que antes no utilizábamos nosotros en los puentes. Y aquí hay algunas aplicaciones del proceso de la FRP que realmente nos han sido de gran apoyo para controlar los momentos y los efectos cortantes. Habían, por ejemplo, como 70 puentes que no tenían suficiente refuerzo para soportar los efectos del corte y se estaban generando momentos negativos también. Y bueno, este otro clúster, este otro conglomerado de puentes en la parte superior, también clasificados como de rehabilitación en una estructura típica de losa de concreto. Estas estructuras pueden ser reparadas en cuestión de realizar más bien un trabajo de superestructura de manera eficiente. Podemos nosotros también un análisis refinado, es decir, hicimos unos modelos tridimensionales de la estructura para poder crear propuestas. Y lo que tenemos aquí son problemas en las que tenemos cientos, miles de puentes, entonces no todos serán susceptibles de ser trabajados de la misma manera. Otras opciones que hemos platicado es la sobrecarga, eliminar la sobrecarga. Ese fue un caso muy especial. En esencia, estamos a punto de comprometernos en incluir en la revisión de cambiar el 50% de los puentes en nuestro estado de Wisconsin. Y a medida que nosotros estamos hablando aquí en este seminario, estamos nada más esperando que se acabe de quitar la nieve en el estado de Wisconsin y vamos a empezar de manera intensa a trabajar directamente en la rehabilitación de estos pequeños puentes y poder quitar algunos de los letreros. Bueno, creo que esta es toda mi presentación por parte de mi estado. Muchísimas gracias por su atención. Any questions for Scott? I have a question. It is maybe for ordinary people that we do not always respect the laws and the signs. It's better to say 10 tons allowed, or this a drawing with some. O 10 no paso para equipos, para vehículos mayores de 10 toneladas o de 3 toneladas. ¿O cómo se maneja? ¿O de plano prohibir el paso? El gobierno federal está trabajando en esos letreros y hay muchos de los que se pueden utilizar dependiendo de los vehículos, de la configuración, de 20, dependiendo, se pueden poner una imagen de esos vehículos de alto peso, de vehículos de carga, que muestren si tiene un eje, 2 ejes o así, o sea,
un letrero que de plano se pueda ver poner cuáles sí son los que se pueden circular sobre estos puentes de manera segura.